24 de febrero. Primero, quiero saludar con mucho cariño, dedicación, entusiasmo, efusividad a las primeras personas que me han dado la bienvenida, la misita, siempre. Y acá está Ximenita Luján, Dylan Fragiel, Gianmarco Serna, Lismel Alejandra e Isabel Cristina. Que los dioses les sean favorables. Que Atenea ilumine tu camino del saber. Que Eolo impulse tus velas. Que los dioses me los cuiden, que los dioses estén con ustedes, los antiguos y los nuevos dioses los acompañen en las buenas y en las malas y en este fin de semana que sea, ¿no?, favorable para todos ustedes. Que todos tus sueños se cumplan y que la realidad sea beneficiosa para que los sueños no se multipliquen. Que los dioses estén con ustedes. Cimenta Luján, Dylan, Gianmarco, Lismel e Isabel. Para lo demás, un simple y cotidiano buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Keira, ¿qué tal? Buenas tardes. Saori, buenas tardes. Alondra, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ya, hola Yandy, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre tan linda. Hola, hola Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sergio Castillo. Liz Junco, ¿cómo estás? Marco Steam. Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sayandi, siempre le dice, a todos le dice lo mismo, ¿no? A todos le dice lo mismo. Así son, pues, así son, así son. Ya, buenas tardes, Diego. Gabriel, ¿cómo estás? Angelina, el domingo lo conozco, qué emoción. Y te vas a llevar una decepción, Yandy. Todo esto es filtro, es un filtro. Sí, en serio. No todo esto es producto es de la tecnología, la magia del internet. Es un filtro nada más. Sí, tu profe mide, de lo que parezco que mide 1,80 m, mide 1,20 m. Por eso el lunes cumpleaños. Ah, mira qué chévere. Pásala bonito, Dylan. Que los dioses te sacrifiquen. Confirmo, dice Isabel. No ayuda, Isabel. Ya, coméntame, querido Salón, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué nos toca desarrollar en esta ocasión? ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? ¿Qué nos toca hacer? Por dos. El día de hoy nos toca hacer literatura peruana. Literatura peruana, haremos lo que es el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo, posmodernismo, vanguardismo, indigenismo, G50 hasta Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y de aquí no paramos, hasta lo que es literatura peruana y terminamos el ciclo. Van a ir el domingo, ¿no? Hablando de jugar fútbol, ¿sí, no? A nuestro campeonato. Ya. ¿Te parece bien que haga la pizarra? ¿Sí? Hacemos la pizarra para poder mostrarte lo que es literatura peruana, nuestra línea de tiempo. Ya. Un ratito, botar la pizarra, ¿ya?
Profe, su micrófono. Su micro, profe. Pizarra, salón, salón, pizarra. Pizarra, salón. Sí. Pizarra. Ya. Línea de tiempo. Muchas gracias. Ni tan quizás te puede traer recuerdos, ¿no? Es plana, como ella. Ya, empezamos, ¿ya? ¿Sí? Pero voy a la puerta. Movimientos literarios, todo lo que hemos visto, ¿ya? Clasicismo, medievalismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, realismo. No, ¿qué hablo? Neoclasicismo, romanticismo. Romanticismo, no. Romanticismo, realismo y vanguardismo. ¿Mm? Vanguardismo. ¿Ya? Ya. Edades. Edad antigua. Edad media. Edad moderna. Y edad contemporánea. Hechos históricos importantísimos que van a marcar el fin de una época y el comienzo de otra, ¿se acuerdan? Acá. Año 476. La caída del Imperio Romano de Occidente. Las invasiones bárbaras. Acá. 1453. La caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? La toma de Constantinopla. Acá. 1789. La Gran Revolución Francesa. ¿Sí? Épocas en las cuales se desarrollaron. El clasicismo se va a dar del siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Mucha fuerza. Acá tenemos los clásicos, los autores griegos. Medievalismo, del siglo V al siglo XV, el famoso milenio oscurantista. Renacimiento, siglo XVI. Barroco, siglo XVII. El siglo de las luces, el arte neoclásico. Primera mitad del siglo XIX. Segunda mitad del siglo XIX
y desde la segunda década del siglo XX. ¿Ya? Recuerda que cada movimiento surge en oposición al anterior. Si ustedes manejan eso, en serio va a ser más fácil llevar el curso, ¿ya? Sí, si ustedes manejan eso, va a ser sumamente llevadero. Cada movimiento surgió en oposición al anterior. El realismo surge en contra del sentimentalismo romántico. El romanticismo surge en contra de la normatividad neoclásica. El neoclasicismo surge en contra de los excesos retóricos del barroco. El barroco surge en contra del entusiasmo renacentista, la armonía y equilibrio renacentista. El renacimiento surge en contra del dogmatismo medieval. Y el medievalismo surge en contra del antropocentrismo clásico. ¿Ya? Cada movimiento surge en oposición al anterior. Recuerda eso. Ya, ¿qué más? Línea de tiempo de española. Española. Cuando hablamos de España, hablamos a partir de acá, ¿no? De la época medieval. ¿Ya? Y este periodo inicial de la literatura española se va a llamar el periodo de formación. Y aquí también tenemos, ¿no?, una literatura medieval, el medievalismo hispano. Medievalismo español. Le decimos hispano. Después tenemos uno de los mejores momentos de España, y ese periodo de esplendor, ¿cómo se va a llamar? El Gran Siglo de Oro, que tiene dos momentos, Renacimiento y Barroco. El neoclasicismo también se da en España. Nosotros no hemos estudiado porque San Marcos no nos pide, pero sí se da en España. De aquí saltamos a lo que es el romanticismo y hablamos de Becker. Pero Becker es un romántico tardío. O sea, Becker apareció más o menos por acá. Por acá. Becker apareció por acá. ¿Sí? Profe, hable un poquito más alto, que en mi casa hacen bulla y yo no tengo más bulla. Y yo no tengo más bulla. ¿Qué? Ah, más volumen. Ya, alguien activó su audio, dígame. Sí, pero pues justo le iba a decir eso. Porque vi Ahí, los comentarios de los chicos y usted estaba mirando. ya, misita, gracias. La misita tan linda. Ya. Agradezcan a la misa, está atenta. Cada movimiento recuerda que surge en oposición al anterior. Ya voy a sacar un poco más esto. Ya. Cada movimiento surge en oposición al anterior, ¿ya? Cada movimiento busca siempre superar, ¿no?, la idea. El arte neoclásico, San Marcos no pregunta, por eso que de acá, del arte barroco del siglo de oro, hemos saltado al romanticismo. Y aquí está Becker, pero Becker pertenece a un romántico tardío, más o menos por acá está Becker, ¿ya? Recuerda que su obra apareció en 1877, no, 1871, cuando ya Becker había fallecido. Ya Becker había fallecido. Un ratito, por favor, un ratito. Ya. Después viene en España, se va a desarrollar la generación del 98, que está por acá.
generación del 98. Finales del siglo XIX. San Marcos ya no pregunta eso, pero Villarreal, Única y Callao sí pregunta. Después tenemos la generación del 27, que es el vanguardismo español. San Marcos ya no pregunta ya, pero Villarreal, Única y Callao sí pregunta. Ya, pero te lo pongo aquí. Autores importantes en el medievalismo tenemos el Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid. En el Siglo de Oro tenemos el Barroco del Siglo de Oro. Tenemos El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, novela de Cervantes, y La vida en sueño, una obra teatral de Pedro Calderón Barca. Después saltamos acá, al romanticismo. En el romanticismo tenemos a Becker, pero recuerda que Becker es un autor post-romántico, un romántico tardío. ¿Ya? Y esto es lo que hemos visto. Ahora quiero ver con ustedes hispanoamericana, línea de tiempo de hispanoamericana. Cuando hacemos hispanoamericana, ¿desde dónde hacemos? Hacemos desde acá, hacia adelante. La tercera línea de tiempo es Hispanoamérica, ¿ya? Hispanoamérica. Universal, española, hispanoamericana. Cuando hablamos de hispanoamericana, ¿desde dónde empezamos? Hablamos desde acá. El modernismo. El modernismo, sí, desde acá. El modernismo se va a desarrollar. Profe, ¿tiene Don Quijote de la Mancha en dibujitos? Sí, sí lo tengo. Lo tengo en manga, creo. A ver, déjame ver un ratito. Un momento, ¿ya? Ya, ni me pone nervioso. Ya. Coméntame. ¿Llegó el mensajito? ¿Llegó? Sí, ponle me gusta. Ya, ponle ahí, me encanta. Ya, Marcos, cumplió. Ahí está. Descárgatelo y compártelo, ¿ya? La información es gratuita. El conocimiento es poder. Regálaselo a alguien más. El modernismo. Ya, el modernismo, recuerda, se va a dar desde finales del siglo XIX. Ya, el modernismo. Se inicia con la obra de Azul, ¿no? 1888, de Rubén Darío. Después, en Hispanoamérica tenemos la nueva poesía. La nueva poesía. La nueva poesía viene a ser la vanguardia. Ya, esto está chueco, ¿no? Ya. La nueva poesía es la vanguardia europea, que va a influenciar en Hispanoamérica. O sea, este vanguardismo que llega a España, que se va a llamar la generación de 27, también llega a Hispanoamérica. Sí, también llega a Hispanoamérica. Ya, lo interesante es que la vanguardia, cuando llega a Hispanoamérica, va a influir notablemente en poetas. Son los poetas los primeros en asimilar estas nuevas técnicas de vanguardia, porque los narradores se van a demorar, porque en esta misma época se desarrolla el regionalismo. El regionalismo. Y el regionalismo tiene influencia más que todo del realismo. Porque si ustedes recuerdan, el regionalismo es una variante del realismo. ¿Sí? Es una variante que ya la semana pasada te expliqué un poco sobre eso. ¿Ya? Más adelante, con el paso del tiempo, los narradores van a asimilar las técnicas de vanguardia. Y es lo que se va a llamar la nueva narrativa. La nueva narrativa. ¿Sí? Esta vanguardia influye en los narradores. ¿Ya? Influye en los narradores. Y esto, ¿no? Y acá ¿sabes quién está? Acá está Alejo Carpentier y Jorge Luis Borges. Y después tenemos el mejor momento de la literatura hispanoamericana,
que viene a ser el boom literario, donde las técnicas de vanguardia que se habían asimilado se van a mantener. Se van a mantener. Por eso que se habla de que este periodo es un periodo de alta calidad estilística. ¿Ya? Alta calidad estilística. ¿Sí? Autores. Rubén Darío, azul. Nueva poesía, Pablo Neruda. Regionalismo, Rómulo Gallegos. Nueva narrativa, Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier. Y en el boom, Gabriel García Márquez. ¿Sí? Ahora hagamos peruana. Esta cuarta línea de tiempo es peruana, ¿ya? Peruana. Y obviamente que el Perú no es ajeno a todos estos cambios que se van a dar a nivel internacional. El Perú no es ajeno a todos estos cambios que se dan, ¿ya? Y en el Perú van a haber 2 momentos de quiebre y 3 momentos de aparente estabilidad. Escúchame este dato. Van a haber 2 momentos de quiebre y 3 momentos de aparente estabilidad. ¿Cuál fue el primer momento de quiebre? Cuando llegan los españoles. Aquí más o menos. Este es el primer momento de quiebre, ¿ya? Que viene a ser después obviamente, ¿no? De la toma de Constantinopla, porque recuerda que van a buscar nueva ruta de comercio y de pura casualidad llega a América, y cuando llega a América después llega al Tahuantinsuyo, por eso es que es después de este periodo, 1532. Ya, el segundo momento de quiebre es acá. Aquí. Segundo momento de quiebre, donde se va a buscar la independencia, y es la ruptura con la presencia española en nuestras tierras, ¿ya? Así que ponemos acá, primer periodo ante los españoles es el periodo prehispánico. Periodo prehispánico, periodo de autonomía, porque no había influencia extranjera, ¿ya? Segundo periodo, el periodo colonial. Periodo de estabilidad colonial. Cuando los españoles van a asentar su poderío en estas tierras, estamos sometidos al poder de España. Tercer periodo, que hasta el día de hoy estamos viviendo, el periodo republicano. Periodo republicano. Somos un país que tiene más de 200 años de haberse independizado, ¿no? Y en esos 200 años siempre se ha buscado vivir de manera democrática. A pesar de los procesos que se dan, ¿no? A pesar de que es bien difícil vivir en democracia, hace poco lo hemos visto, ¿no? La cantidad de huelgas, ¿no? Tomas el intento de toma de la ciudad, de nuestra capital, claramente demuestra que nuestra vía republicana es bastante inestable, ¿sí? Es bastante inestable. Y en cada momento, la literatura ha estado presente. Sí, la literatura no es ajena a todos estos procesos. Y tenemos aquí, el primer momento ante los españoles. El primer momento ante los españoles, ¿cómo se va a llamar? Es el periodo prehispánico. Ya, periodo prehispánico. Ponemos acá, literatura prehispánica. Literatura quechua prehispánica. Que era más que todo oral, ¿no? Porque no conocíamos la escritura. Era oral, anónima, colectiva, cosmogónica. Ya, después tenemos el primer momento de la colonia. El inicio de la colonia viene a ser la conquista. Y aquí tenemos la literatura de la conquista. Y esta literatura de la conquista, aquí se encuentran los cronistas, que son aquellos que van a narrar, ¿no? Para poder informar a su majestad. Y estos cronistas de esta época tienen influencia renacentista, porque fíjate la época. Influencia renacentista. El Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, presenta un estilo armónico y equilibrado que es muy típico del Renacimiento, ¿ya? Y esto es el inicio de la colonia, por favor. Todo esto es colonia. Todo esto es colonia. El inicio de la colonia. Después viene una literatura ya cuando se ha sentado el poder de la colonia, ¿no? Hablamos de literatura virreinal. Literatura virreinal. Y aquí tenemos una notable influencia de que, mira arriba, de los autores del siglo de oro, más que toda la tendencia barroca y el arte neoclásico, ¿ya?
el barroco y el neoclasicismo. Aquí tenemos a Juan Espinosa Medrano, ¿no? Tenemos a Juan del Valle Caviedes, tenemos la famosa obra Ollantay también. Después el Perú se casa a ser colonia y este periodo de tránsito, de quiebre, se va a llamar la emancipación, ¿no? Que viene a ser el momento de crisis del sistema colonial. Y aquí también hay literatura de la emancipación. Emancipación. Donde aquí, si te das cuenta, tenemos influencia del arte neoclásico. El neoclasicismo, las ideas del siglo XVIII, que es la Ilustración, influye en estos autores y que va a llevar a que muchos criollos descontentos sean los portadores de estas nuevas ideas, los criollos. Por eso que aquí tenemos, ¿no?, la famosa carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. La pregunta es, ¿por qué los criollos están tan descontentos? Por las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas van a afectar directamente los intereses de los criollos. Fueron ellos los que van a motivar la independencia. Hasta que por fin llega nuestra independencia. ¿En qué año? En 1821. 1821. Siglo XIX. A partir de acá, todo esto es siglo XIX. ¿Ya? Desde la segunda década del siglo XIX hacia adelante, hasta el siglo XXI que estamos nosotros. Pero San Marcos nos pide hasta el siglo XX. Ya. Profe, o sea, lo que pasaba en Europa se daba en el Perú, sí, sí, pero lentamente, ¿ya? ¿Por qué? Normalmente debería desarrollarse el romanticismo, ¿sí o no? El romanticismo, pero no es así. Lo que llega al Perú primero es el costumbrismo. Profe, ¿qué? Sí, si ustedes recuerdan el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es costumbrismo. Profe, ¿y por qué no hacemos lo anterior? Porque San Marcos ya no pregunta. San Marcos, en el nuevo prospecto que ustedes ya tienen, San Marcos está preguntando desde acá. Conocemos peruana. Así que San Marcos está preguntando peruana, periodo republicano. Y tenemos el costumbrismo como el primer gran movimiento que se desarrolla en este periodo republicano. ¿Ya? Y, profe, ¿y el costumbrismo qué es? El costumbrismo es una variante del romanticismo. ¿Sí? Lo que pasa es que el romanticismo, ¿se acuerdan ustedes que el romanticismo tiene una característica? El romanticismo tiene una característica que es, tiene un montón de características, ¿ya? Y una de ellas es el gusto por lo popular. El gusto por lo popular. Y ese gusto por lo popular, por lo que es propio de un país, por lo folclórico, por costumbres, yo paso a lo que va a ser el costumbrismo. ¿Y quién inició el costumbrismo? Lo inició un español. ¿Quién fue ese español? Mariano José de Larra. Mariano José de Larra. Él es un español que pertenece al romanticismo, pero que inicia el costumbrismo con su obra llamada Artículo de Costumbres. Y ese costumbrismo español llega al Perú. Y en el Perú se inicia en 1833, con el estreno teatral de Fruto de la Educación de Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? El romanticismo llega al Perú, pero el romanticismo, si te das cuenta, llega tarde. El romanticismo llega tarde cuando el realismo se estaba desarrollando. El romanticismo llega con unos 50 años de retraso. 50 años de retraso. Sí. Se considera que la obra romántica peruana que inicia esta tendencia es de 1851. Mira el año. 51, segunda mitad. ¿Y qué obra es esa? El Poeta Cruzado, de Nicolás Corpancho. Y aquí tenemos a Ricardo Palma. ¿Ya? El realismo llega, pero el realismo llega después de un hecho terrible que nos golpea como país. ¿Cuál fue ese hecho terrible que nos golpeó en nuestra vida republicana? La guerra contra Chile. La guerra contra Chile. ¿Cuándo fue la guerra contra Chile? Fue de 1879 a 1883. Así que la guerra marcó el fin del periodo romántico y el desarrollo del realismo. El realismo llega a finales del siglo XIX, cuando en Hispanoamérica, ¿qué se está desarrollando? El modernismo. Y este modernismo también llega al Perú, pero llega tarde, ¿no? El modernismo llega en el siglo XX, cuando Rubén Darío lo había iniciado
en 1888. ¿Sabes cuándo llega al Perú? En 1905. Acá está el modernismo. El modernismo. Y el modernismo va a convivir con otro movimiento peruano. ¿Qué movimiento? El posmodernismo. Sí, estos tres están casi en la misma época. Ejemplo, 1889, Ave sin nido, de Clorinda Mato de Tormes. Escucha el año, 1889, Ave sin nido. ¿Cuánto? Unos 5 años después, en 1894, González Prada publica Páginas Libres. 1894. Unos 6 más 6, 12 años después, aparece Alma América, 1906, que inicia el modernismo. Unos 10 años después, en 1916, aparece el movimiento Colónida, fundado por Abraham Valdemar, 1916. Y ese mismo año, José María Eguren saca su segundo libro, La canción de las figuras, 1916. Y ahí aparece después la vanguardia, el vanguardismo peruano. El vanguardismo peruano, que va a desarrollarse en la misma época en la cual se desarrolla el indigenismo. Los dos se van a dar en el mismo periodo. Vanguardismo, 1922, Trilce. 2 años antes, Cuentos andinos de Enrique López Albújar, 1920, en el mismo contexto. Y cuando se está dando la nueva narrativa hispanoamericana, en el Perú se va a desarrollar la generación del 50. Y cuando se daba el boom, se va a dar Mario Vargas Llosa, la generación del 60. Y todo esto es peruano. ¿Salón se entendió? Eguren fue el avis rara. Sí, por ahí va. Eguren es un poeta distinto de esa tradición. Ya. Antonio, ¿a ti qué te gusta hacer tu línea de tiempo? ¿Qué tal? Piola, profe. Así uno se ubica más rápido. ¿Sí, no? Profe, Me ¿y el dice, simbolismo? el simbolismo está acá, el simbolismo está acá. Acá. Acá en el postmodernismo tenemos a Valdelomar y tenemos a Eguren. Y Eguren es un poeta simbolista. O sea, Eguren, ¿no? Eguren específicamente es un poeta simbolista, ¿ya? Pero pertenece a este periodo conocido como el postmodernismo. Profe, ¿y el indianismo? El indianismo está acá. O sea, Clorinda Mato de Torner y Manuel González Prada son indianistas, porque ellos son precursores del indigenismo y cometieron errores en su intento de querer hablar sobre el indio porque su visión es muy superficial y paternalista. Esa visión paternalista y superficial no está acá durante el realismo. Profe, o sea, González Prada es un autor realista y a la vez es un autor indianista. Ajá. Clorinda Mato de Torner es una escritora realista y a la vez indianista, sí, precursora del indigenismo. ¿Me entendiste, Denise? Profesor, Dime. ¿el neoindigenismo pertenece a la generación del 50? No. No. El indigenismo, escúchame esta parte, ¿eh? El indigenismo, recuerda que el indigenismo se va a dar en la misma época de la vanguardia. Y con el paso del tiempo, esto es importante, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije que el regionalismo, es una variante del realismo? Si yo digo que el regionalismo es una variante del realismo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el regionalismo toma las influencias del realismo. ¿Qué influencias? Descripción detallada, crítica social, narración lineal, uso del narrador omnisciente. Solamente que en el Perú no se va a llamar regionalismo. En el Perú, ¿cómo se va a llamar? Indigenismo. Los autores indigenistas, justo tu respuesta, Gianmarco. Los autores regionalistas peruanos se van a llamar indigenistas. Y estos indigenistas van a tomar influencia del realismo. Cuentos andinos es una colección de relatos que siguen una estructura lineal. El mundo es ancho y ajeno. Es una novela que tiene una estructura lineal. Mantiene la tradición del realismo del siglo XIX, a pesar de que es siglo XX. Pero con el paso del tiempo, los indigenistas van a asimilar las técnicas de vanguardia. Y ese indigenismo que toma las técnicas de vanguardia, como el flashback, el mundo interior, se va a llamar
indigenismo. ¿Ya? El indigenismo que asimila las técnicas de vanguardia se va a llamar neoindigenismo. Y según Tomás Escajadillo, la obra que inicia el neoindigenismo apareció acá. 1958, Los ríos profundos. Profe, ¿eso quiere decir de que Arguedas era un integrante de la generación del 50 porque lo publicó en el 58? No, Arguedas es un indigenista y también neoindigenista, pero no es de la generación del 50, porque no tiene las características de esta generación, que van a hablar de la problemática del inmigrante provinciano en la capital. ¿Ya? Los ríos profundos es una novela neoindigenista, ¿ya? Pero lo que tenemos que saber acá es que justo en los años 50, justo en esta época, van a aparecer tres líneas temáticas. Aparece el neoindigenismo, aparece el neorrealismo y aparece el relato fantástico. El costumbrismo, acá está el costumbrismo, que ahorita voy a explicar. Ah, y algo interesante, los autores de la generación del 50 mantienen aún elementos del realismo. Pero poco a poco van a tomar influencia de la vanguardia. De esta vanguardia, esto es poquito. Ya por eso que esa es una línea punteada. Profe, o sea, la generación del 50 es un realismo con elementos de vanguardia, ¿sí? Lo que se va a llamar neorealismo. Profe, o sea, el indianismo se da a la par. No, lo que pasa es que el indianismo, tenemos autores modernistas que también son indianistas. Se va a llamar obra indianista a todo tipo de obra que tiene una visión superficial del indio, a todo tipo de obra que sea anterior al indigenismo, que presenta una visión superficial del indio, que no entiende el verdadero problema del indio. ¿Sí, Denise? Profesor, ¿y Vargas Llosa es generación 50 y generación 60? No, Vargas Llosa es generación 60, a pesar de que su primer libro es de 1959, que se llama Los Jefes, que es una colección de cuentos. Ya, pero se considera que Vargas Llosa es de acá, del 60, porque su primera novela es de 1963 y se llama La ciudad y los perros. Profesor, ¿y por qué se dice que Vargas Llosa no hubiera sido lo que es Vargas Llosa sin la vanguardia ni la generación del 50? Porque los autores de la generación del 50, que pertenecen a esta nueva narrativa, ellos van a preparar el camino del boom. Borges, Carpentier, se les llama los autores del pre-boom. ¿No? ¿Por qué? Porque van a asimilar las técnicas de vanguardia. Como estos autores asimilan estas técnicas, ya dejan el camino preparadito para que más adelante lo puedan recorrer Vargas Llosa y toda esa gente. Y aparte que también en el Perú, los autores del 50, su mirada más que todo va a ser bastante realista con respecto al tema urbano. Y Vargas Llosa, sus novelas están situadas más que todo en la ciudad, en la urbe. ¿No? Tenemos Conversación en la Catedral, tenemos, ¿no?, Las y los perros, siendo estas las más importantes y que nos pregunta San Marcos. Así que Vargas Llosa no hubiera sido lo que es sin esta tradición inmediata a él. Porque Vargas Llosa no va a tomar esta influencia, pero va más allá, porque su mirada no solamente se centra en la ciudad, sino que también es un poco más cosmopolita, porque sus novelas están situadas, por ejemplo, en Filipinas, como El paraíso en la otra esquina, o República Dominicana, como La fiesta del chivo, ¿no? O Sudáfrica, como El sueño del Celta, y muchas más. ¿Sí? ¿Se entendió esto, Salón? ¿Le tomo fotitos y se lo envío? Ya, le voy a tomar foto, ¿ya? Y se lo envío. El sueño del Celta nunca lo entendí. ¿Por qué la novela sobre Roger Casemet
Ya, ¿se ve? Envío la foto al chat. Ya, ponle ahí, no, me gusta, corazoncito. Ya. Ujú, ya. Pero quiero compartir con ustedes también otro material. Tengo aquí una fotito que se la quiero enviar, ¿ya? ¿Dónde está? Ya, mira esta imagen. Aquí está un poquito más ordenado. ¿Se ve? Voy a sacar la pizarra, ¿ya? Porque no se me cae encima. Un gatito, ¿ya? Ya, mira esta parte de acá. Como te comenté, el costumbrismo es una variante del romanticismo. Así que si es una variante del romanticismo, va a tener influencia romántica. Influencia romántica por este gusto por lo popular. Pero también el costumbrismo tiene influencia neoclásica. ¿Por qué? Lo que pasa es que el costumbrismo, que marca el inicio de nuestra vida republicana, ya el costumbrismo tiene un afán correctivo. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, el costumbrismo intentó mostrar las costumbres propias de este país. La pregunta es ¿por qué? Porque tenía un objetivo, formar identidad nacional. El costumbrismo buscaba formar identidad nacional a partir de reconocer algo que es propio de este país. Yo soy peruano por estas costumbres, yo soy peruano por estos hábitos, yo me diferencio del español por estas costumbres, así que tenía como objetivo formar la identidad nacional. Pero también en su afán de hablar de las costumbres, buscaba corregir esos viejos hábitos que se venían arrastrando de la colonia. ¿Y cómo va a poder, no, cómo va a poder frenar esas malas costumbres? Hablando de ellas y ridiculizándolas. Es por eso que en el costumbrismo van a haber comedias que se burlan de las costumbres de la colonia. Van a haber poemas que se burlan de esas viejas costumbres. ¿Qué costumbres, profe? Los matrimonios por interés. ¿Qué costumbres? No las falsas apariencias. ¿Qué costumbres? Las viejas chismosas. Así que el neoclasicismo influye en el arte costumbrista porque tiene un afán moralizador, ¿ya? Porque tiene un afán correctivo, ¿ya? ¿Qué más? Y el costumbrismo, este es algo muy interesante que fue pregunta de San Marcos, ¿ah? El costumbrismo tiene como característica la descripción de ambientes, personajes y costumbres. Mira, descripción. Salón, la descripción es algo muy característico de qué movimiento. ¿Qué movimiento no es sumamente descriptivo e intenta plasmar el ambiente? El realismo, así es, Yandy, muy bien. El realismo, así que el costumbrismo es un tipo de realismo temprano. ¿Por qué decimos de que es un tipo de realismo temprano? Porque el realismo aún no se desarrolla. El realismo aún no se desarrolla, pero el costumbrismo está preparando el camino del realismo. ¿Por qué? Porque es descriptivo y también crítico, porque critica estas malas costumbres.
Y eso fue pregunta de examen de admisión. En serio, fue una pregunta que se tumbó a mucha gente, a mucha gente. No, la pregunta aparentemente era sencilla. ¿Sabes cómo era la pregunta? Mencione una característica del costumbrismo. Y mucha gente dijo, ya, el costumbrismo habla de costumbre. El costumbrismo tiene influencia romántica e influencia no neoclásica. ¿Y adivina qué? No había. Había una que mucha gente no la descartó. ¿Por qué? Porque en la alternativa, ¿sabes lo que decía en la alternativa? Es un tipo de realismo temprano que describe los hábitos de un grupo social. Y como mucha gente decía, ¿realismo? No, no es la época del realismo, no, 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 y las descartaban. Pero lo que ahí no se daban cuenta es que decía, es un tipo de realismo temprano. O sea, es un realismo incipiente, es un realismo en formación. ¿Por qué? Porque tiene un afán descriptivo y un afán también, un afán crítico, que es muy propio del realismo. ¿Ya? Así es, Yandy, con una visión epidémica. Muy bien, eso es lo que dice nuestro libro de la PRE. Porque es superficial. Superficial. Epidémica, superficial. Ya. La pregunta es, ¿y qué pasaba en el Perú? Cuando el Perú logró su tan ansiada independencia, pregunta, ¿vivimos una época de primavera democrática? ¿No? ¿El Perú gozó de poder escoger tranquilamente a sus gobernantes? ¿Hubo elecciones donde hombres libres y mujeres fueron a escoger, ¿no?, aquellos que van a gobernar este país? No. ¿Quiénes van a tomar el poder? Los militares. Y es la época del primer militarismo. ¿Ya? El costumbrismo se desarrolla en el contexto del primer militarismo. ¿Ya? Esto tenemos que recordar, el primer militarismo. Es la época de la Confederación Peruano-Boliviana, el costumbrismo. Profe, o sea, el costumbrismo se desarrolla en el comienzo de la República cuando los militares toman el poder, pero si el costumbrismo, profe, ridiculiza, también también no va a ridiculizar a gobernantes, sí, así es. El costumbrismo le gusta mucho hacer sátira. Y Felipe Pardo y Aliaga se burla del mariscal Santa Cruz con un poemita que se llama La Jeta del Guerrero. El mariscal Santa Cruz, que dirigía la Confederación Pro-Boliviana, ¿no? O también tenemos una obra teatral de Manuel Acción Segura que se burla de los militares fanfarrones. ¿Qué obra es esta? El Sargento Canuto. El Sargento Canuto. Claro, esto es muy típico de esta época, ¿ya? Pero sucede que cuando se da el costumbrismo van a haber dos grupos que van a enfrentarse ideológicamente. ¿Qué grupos son estos? El criollismo y el anticriollismo. Los criollos son aquellos que van a hacer crítica, pero su crítica más que todo es festiva, no es tan hiriente. ¿Por qué? Porque los criollos son la clase media que poco a poco va a tomar las riendas de este país. Y ahí tenemos a Manuel Asensio Segura y Sobraña Catita. Pero hay otro grupo que está muy descontento por la independencia. ¿Cuál es ese grupo? Los anticriollos. Ellos son la vieja aristocracia que ha perdido el poder y los han desplazado. Y ahí tenemos a Felipe Pardo y Aliaga. Los Pardo, recuerda que la familia Pardo es muy importante. Hemos tenido, el hijo de él fue presidente y su nieto de él fue presidente. Ajá, Yandy, muy bien. Los Pardo. Y su crítica de ellos es mucho más hiriente. Fíjate, los dos hacen crítica, pero uno es una crítica festiva y el otro es una crítica mordaz, hiriente. ¿Ya? Esta imagen también te la comparto para que la tengas. Dice Yandy. Es para una tarea. Me sonrojas. Ya, empezamos, ¿ya? A ver un ratito, por favor. Déjame buscar el tema del día de hoy.
Ya, seguí pantalla, coméntame. Sí, ya, dame un minuto, por favor, un minuto. Ya, seguimos. Ya de no atrás. Recuerda que estamos haciendo literatura peruana, ¿ya? Full literatura peruana. Vamos a ver full literatura peruana durante todas estas semanas que nos quedan. ¿Cómo es la literatura peruana? Nuestra literatura, como habrán visto, ¿no? En la línea de tiempo, es bastante compleja, en serio, es muy compleja. Ya se dice que es compleja porque es heterogénea, multilingüe y pluricultural. ¿A qué se debe, no? ¿A qué se debe esa denominación de heterogéneo? Lo que pasa es que ante los españoles, nuestra literatura era netamente oral, porque no conocíamos la escritura, a pesar de que algunas hipótesis digan de que los quipus eran un tipo de escritura. Pero hasta ahorita no se ha podido leer un quipu como si fuera un cuento o una novela. Nadie lo ha podido hacer. Por eso que simplemente se considera que es una hipótesis muy interesante, pero no es todavía algo válido. Podemos decir de que nuestra literatura ante los españoles era netamente oral. Cuando los españoles llegan, van a imponer su escritura y, ¿no? Y hasta el día de hoy hay una convivencia entre la oralidad y la escritura. Esa convivencia entre la oralidad y la escritura es un rasgo que hace que sea heterogéneo. Ya, profe, ¿qué? Hasta el día de hoy hay oralidad. Claro, hay muchos pueblos amazónicos, ¿no? Que aún mantienen una tradición oral. Por eso es que cuando se dio el COVID, ¿se acuerda? ¿No? Con mucha fuerza en el año 2020, se temía por estas, ¿no? Por estas familias lingüísticas, porque el COVID pudiera arrasar, ¿no? Con estas, ¿no? Con estos pueblos que mantenían una tradición y un sistema de signos que ellos nomás no conocían. Se tuvo mucho temor en esa época. Por eso también. Y hasta el día de hoy hay pueblos amazónicos, pueblos andinos, que mantienen una tradición oral. Y la oralidad y la escritura, si conviven, a eso se va a llamar heterogeneidad. Se dice que es multilingüe, obviamente por la cantidad de familias lingüísticas que hay en nuestro país y más que todo en la Amazonía. Tu profe te habrá contado sobre eso. Y esos, ¿no? Esas familias lingüísticas también van a tener, ¿no? Una literatura que es netamente oral, pero tienen su literatura en lengua aborigen. A ese rasgo se le llama multilingüista, ¿ya? Y nuestra literatura es así, heterogénea y multilingüe. ¿Ya? Y se dice que es pluricultural porque estas culturas no van a ser islas, sino que conviven entre ellas. Hay un proceso de sincretismo y de mestizaje que se ha dado a lo largo del tiempo.
¿Ya? Así que aquí está un poquito explicado. Pluricultural, heterogéneo y multilingüe. El proceso histórico, ¿te acuerdas que te comenté que teníamos 3 momentos de estabilidad y 2 momentos de quiebre? El primer momento de estabilidad es el periodo prehispánico, ¿ya? Donde ahí tenemos una literatura netamente oral. Segundo momento de estabilidad, tenemos el periodo colonial, ¿no? El periodo colonial, donde ahí tenemos, ¿no? Literatura de la conquista, acá está, si pueden ustedes observar, voy a resaltar. La conquista, el barroco, el arte neoclásico y la emancipación. Todo esto es la colonia. Hasta que después tenemos el periodo republicano, hasta el día de hoy. San Marcos nos pide solamente el punto 3, el periodo republicano. Y aquí tenemos, mira, esta línea de tiempo está más ordenadita, está bonita. Ya, esta línea de tiempo, si pueden, cópienla, pero como te dije, nuestra literatura no es así tan ordenada. Hay momentos de fluctuación, momentos de convivencia. Esto simplemente nos da una ayuda didáctica, pero no es netamente así, ¿ya? Ya, el tema de hoy. El costumbrismo. El costumbrismo se va a desarrollar después de que San Martín no proclama nuestra tan ansiada independencia. 28 de julio de 1821. El Perú es libre, independiente por la voluntad de sus pueblos. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Y cuando se da la independencia, los militares van a tomar el poder. Sí, porque había mucho caos. Y como hay demasiada anarquía, los militares van a buscar no imponer no su forma de gobierno, y este contexto se va a llamar el primer militarismo, desde 1827 hasta 1845. Y en este contexto del primer militarismo llega el costumbrismo. Ya, el costumbrismo. Y aquí nos ayuda en la lectura. Dylan, lee esta parte, por favor. ¿Aló? Dylan, Hola, profe. ¿Me escucha? te escucho. Bien. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El, costu- el costumbrismo peruano. El costumbrismo se desarrolló en medio de las luchas políticas que por esos años sostenía nuestra patria para afianzarse como nación democrática y republicana. La ambición de caudillos y políticos militares provoca un clima de inestabilidad que el pueblo va a rechazar a través de la crítica. Crítica a los vicios de la vida nacional, incoherencias del nuevo sistema republicano, personas, conductas y costumbres citadinas. Gracias, Dylan. Ya, Gracias a algo usted, interesante. profe. Dylan, ¿tú eres hermano venezolano? Sí, ¿De dónde? ¿De qué parte de Venezuela? Aragua, cerca de Caracas. ¿Ese es Costa? Sí, Ah, mira, qué chévere. Bienvenido, Dylan. Vas a ir gracias. al campeonato, ¿no? Profe, tengo un compromiso ese día. Ay, sí son, pues. Ya, Dylan, no te preocupes, gracias. Gracias. Así son todos, ¿no? De diferentes partes del mundo. No importa si son peruanos o venezolanos, así son. Ya, como leyó su compañero, ya, el costumbrismo se desarrolla en este periodo de anarquía, en este periodo de luchas políticas, en este momento de inestabilidad. Y lo que el costumbrismo busca, ¿no? Es mencionar, ¿no? Todo esto por medio de la crítica, ¿no? Que se manifiesta a través de la burla, la sátira, ¿no? La sátira termina siendo una herramienta para poder mostrar, ¿no? Lo que los autores de diferentes estratos sociales van a manifestar. Porque tenemos costumbristas de la aristocracia y tenemos costumbristas de clase media, lo que se va a llamar el anticriollismo y el anticriollismo, y los dos van a utilizar la burla como una herramienta ideológica. Sí, debido al contexto en el cual se presenta. ¿Ya? Vamos con las características. Ah, perdón. El origen. Recuerda que el costumbrismo no nace en el Perú. El costumbrismo nace en España. Nace en España con la obra de quién? De este muchachón. Él es Mariano José de Larra. Él es un romántico español que lamentablemente acabó su vida de manera violenta. Se suicidó. ¿Ya? Lo interesante de este hombre como escritor es que él inicia el costumbrismo. ¿Con qué obra? Con esta que está acá. Artículo de costumbres. ¿Cuándo se inicia en el Perú? En el Perú se inicia en 1830.
con la publicación, bueno, con el estreno teatral de esta obra, Frutos de la Educación. ¿Hecha por quién? Por Felipe Pardo y Aliaga. ¿Quién era Felipe Pardo? Felipe Pardo pertenecía a la aristocracia limeña. Por eso es que él, fastidiado por esta independencia, él hace una obra, ¿no?, que se burla de este baile tan vulgar que era la zamacueca. Lo que pasa es que Felipe Pardo era un anticriollo y los anticriollos están descontentos porque no les gusta para nada, ¿no?, este proceso independentista, porque han perdido poder. Así que Felipe Pardo y Aliaga muestra su descontento por medio del teatro y la poesía, más que toda la poesía. Pero de una obra teatral que es considerada el inicio del costumbrismo. ¿Y qué obra es esta? Frutos de la Educación, donde esta obra critica duramente un baile típico. ¿Qué baile típico? La zamacueca. La zamacueca, que se parece mucho a lo que es la marinera, ¿no? Así que esta obra critica, ¿no?, este baile popular. Los anticriollos son así, desprecian lo que es lo popular. ¿Cuál es el objetivo del costumbrismo? Como te comenté, ¿no? Formar la identidad nacional, reconocer qué significa ser peruano a partir de las costumbres. Y de esa manera se va a lograr la afirmación de nuestro nacionalismo y consolidar nuestra vida republicana. Sí. Y el costumbrismo fue una gran idea, en serio, fue una gran idea. O sea, hemos logrado nuestra independencia y ahora vamos a formar nuestra identidad, sentirse orgulloso de ser peruano. Pero lamentablemente el costumbrismo cometió un error que hasta el día de hoy lo pagamos. ¿Qué error? Se centró en Lima nada más. El costumbrismo habló de costumbres limeñas, personajes limeños, tipos limeños. Había un marcado centralismo, un marcado localismo. Si el costumbrismo se hubiera dado cuenta de que el Perú es sumamente heterogéneo, si el costumbrismo se hubiera dado cuenta de que el Perú es más que Lima, hasta el día de hoy no tendríamos estos conflictos que se dan, que son conflictos de reconocimiento a la larga, ¿no? Sí, ¿no han visto ustedes, no, las marchas que venían de provincia y buscaban más que todo, ¿no?, una afirmación de su identidad en contra de este ánimo limeño? Sí, o sea, todas estas tensiones que se dan es a partir de que, no, ellos buscan su validación dentro de lo que es la nación, sí. Y hay muchos antropólogos y sociólogos que hablan sobre eso, ¿ya? Sí, ese fue el problema del costumbrismo. El costumbrismo tan solo se centró en Lima, Lima, Lima. ¿Ya? Después también como objetivo va a tener criticar los excesos del gobierno. Justo lo que te dije, ¿no? La crítica y la burla. Las influencias. ¿Cuáles son las influencias? Tenemos el arte neoclásico y el arte romántico. ¿Te acuerdas la línea de tiempo que te mostré? ¿No? El neoclasicismo influye en el arte romántico porque tiene una intención didáctica. O sea, busca más que todo corregir las conductas, un afán moralizador, una actitud enjuiciadora. ¿Ya? Y una influencia del romanticismo, ¿por qué? Porque tiene un gusto por lo local. Porque recuerda que el costumbrismo, ¿no?, es una variante del romanticismo. ¿Ya? Características. Va a hablar más que todo de Lima, Lima, Lima. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una fuerte presentación de lo limeño, Costumbres de Lima, personajes de Lima, ¿no? Y esto tiene que ver con una realidad inmediata. Claro, la realidad son escritores limeños que hablan de Lima, ¿no? Estas tres características van de la mano, ¿ya? Estas tres. ¿Y cómo es más que todo no, la forma de expresar su contento o descontento es por medio de la sátira, y esto va a provocar un tono humorístico, ¿no? Pero más que toda esta sátira buscaba una intención correctiva, un afán moralizador. Te comenté de que tiene una influencia, ¿no?, un tipo de tendencia realista, porque es bastante descriptiva. Y en el costumbrismo lo que se desarrolla, ya se desarrolla el teatro, más que todo la comedia teatral, ¿no? La poesía, o sea, la lírica, más que todo la letría y sátira. Y el periodismo. Más que todo los artículos de costumbres. ¿Ya? Sí, cuando dice estatus epidémico se refiere a superficiales.
estados epidérmicos. O también puede ser lo popular, ¿no? Profe, ¿quién inicia el teatro? ¿Quién inicia el teatro? No, no, el costumbrismo se inició con una obra teatral. Y esa obra teatral era de Felipe Pardo y Aliaga. Acá está, miren. Pero el padre del teatro no es Felipe Pardo y Aliaga. El padre del teatro es Manuel Asensio Segura. Seguro que por ahí va la confusión. Pero para, y que no, espérate. Para conocer la Lima de esta época, tenemos que conocer los dibujos de quién, los dibujos de este hombre. ¿Quién es este hombre? Él es el famoso acuarelista limeño Francisco Fierro Palas, o simplemente conocido como Pancho Fierro. Y aquí nos ayuda en la lectura Yandy. Lee esta parte, por favor. No tengo audio, profe. La vieja confiable. Siempre. Es verdad. Dice que es verdad. Ya le Tiene audio, creemos. profe, ahí sale su micro. Sí, 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 es verdad. Pones así Yandy, ¿no? En integrantes, participantes, sale ahí micro y cámara. Mica, profe, ¿qué quiere decir panfletario? Un panfleto es un discurso en contra de alguien. Y como las obras costumbristas son satíricas y atacan de manera burlona, se podría decir que tiene una actitud panfletaria. Yo tuve que entrar del teléfono. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo Dylan hace el esfuerzo? Y aquí nos ayuda en la lectura. Ya fue, ya fue. Profe, que lea, que lea. No, dice que no tiene audio. Dice. Aquí nos acompaña en la lectura. Mica, lee por favor esta parte de acá. Miquita, por favor. Por dos lo que dice Ximena. Profe, Dime, Gabriel. o leo yo por último. ¿Perdón? O leo yo por último. Gracias, Gabriel. Me ayudas bastante. ¿Se me escucha? Se te escucha, Gabriel. Ya. Francisco Fierro Palas, 1809 a 1879. Pintor popular conocido como Pancho Fierro. Nació en Lima en 1809, siendo sus padres Nicolás Fierro y Carmen Palas. Aparentemente su habilidad para la pintura fue innata, aunque la falta de una depurada técnica evidencia su formación autodidacta. Su actividad se relacionó de manera permanente con su destreza manual y se ganaba la vida pintando letreros y carteles taurinos, moldeando pequeñas figuras para adornar los nacimientos navideños y realizando decoraciones murales. Plasmó en innumerables acuarelas diversas escenas de la vida limeña, retratando a tipos de todos los estratos sociales y de todos los oficios, constituyendo un invalorable testimonio de las costumbres cotidianas de la capital peruana durante el segundo tercio del siglo XX. 18 y 19. 19. Perdón, leí mal. Gracias, Gabriel. Gracias. Todo se te perdona, Gabrielito. Todo se te perdona. Ya, algo interesante que leyó Gabriel es que Francisco Fierro, o más conocido como Pancho Fierro,
Él no tuvo una formación académica dentro de la pintura. Sus acuarelas, ¿no? Al parecer son, ¿no? Son producto de su destreza innata, ¿sí? Y lo genial de Pancho Fierro es que logra plasmar diferentes estratos de la Lima de esta época, de la Lima de las primeras décadas del siglo XIX. Ejemplo, acá está, mira. Los colores de Pancho Fierro. Cómo logra plasmar de una manera muy colorida a los personajes típicos de esta época. Aquí tenemos al aguatero, aquel que lleva en burrito, ¿no? Agua por diferentes partes de la ciudad. Tenemos aquí el baile de los negritos. Tenemos esta actividad que el fin de semana tú habrás participado, ¿no? Los carnavales. Carnavales. Ahora en Lima se han prohibido los carnavales, pero de esto era desde el siglo XIX, ¿no? Cómo la gente de los bajos estratos disfrutaba, y también de los altos estratos, ¿ah? Sí, los carnavales disfrutaban tanto la gente del pueblo como la aristocracia. La gente del pueblo, como puedes ver, y la aristocracia. ¿No? Hay un artículo de Segura que se llama Los Carnavales, en los cuales menciona cómo la gente de la aristocracia, con hermosos trajes de verano, le tiraban agua perfumada a las mujeres y las mujeres se defendían con talco perfumado. Qué bonito. El penitente de Semana Santa, el doctor de los negritos, ¿no? El regador de la plaza de armas, porque Lima no estaba encementada, era tierra nada más, y había una persona, ¿no? que se encargaba de regar. El paseo a Mancaes, que se encuentra en el Rímac, allí antes terminaba la ciudad. Mancaes, ¿conocen a Mancaes? Flor de Mancaes. Ahí antes terminaba la ciudad, y todo eso era como Loma de la Chay. Sí, ya Marco, toda esa parte de ahí, no sé si ustedes han ido a las Lomas de la Chay. En las Lomas de la Chay, en invierno se pone muy bonito. En serio, es muy bonito. Hay una vegetación, ¿no? Muy linda que aparece, ¿no? Durante la humedad de Lima de estas épocas. Y a Mancaes era así. La gente, ¿no? Iba a pasear a Mancaes hasta que todo se invadió, ¿no? Sí, todo invadió y ya ahí tenemos a Gianmarco, ¿no? Que hizo su casa. Después tenemos la tapada limeña. También tenemos, ¿no? El minué. ¿Qué es el minué? El minué es un baile típico. El minué es un baile que practicaba la aristocracia, que era un tipo de vals que venía de Europa. Ahora quiero que te des cuenta de algo. Pancho Fierro podía sentarse, convivir con la aristocracia limeña y retratar esas actividades en una acuarela. Y después tranquilamente podía bajar a los estratos más bajos, estratos populares, y podía retratar esto, una escena no pueblerina como los carnavales. Mira la habilidad de Pancho Fierro. Y para conocer la Lima de esta época tenemos que ver las acuarelas de este hombre. Que San Marcos quizás ponga imágenes, ¿ah? A San Marcos le gusta mucho poner imágenes. Imagínate que en el examen de admisión ponga una imagen de una acuarela de Pancho Fierro. Así que van a haber dos tendencias. Tenemos el criollismo y el anticriollismo. El criollismo viene a ser, ¿no? Esta burguesía que poco a poco va a empezar a tener presencia. Son aquellos que van a celebrar el pensamiento, van a celebrar, ¿no? La independencia y que tienen un pensamiento liberal. Así que celebran el color del pueblo. Aquí tenemos a Manuel Asensio Segura. En cambio, los anticriollos es la vieja aristocracia, ¿no? La vieja aristocracia que tiene un pensamiento conservador y que ellos dicen que todo tiempo pasado fue mejor, por eso que hablan de un pasadismo. Ellos no están contentos con la independencia y van a despreciar las costumbres populares. Y aquí tenemos a Felipe Pardo y Aliaga. La obra más importante de cada uno de ellos, de Segura, sobre es Ñacatita, la historia de una vieja chismosa, entrometida, metiche, ¿no? Y la obra de Felipe Pardo y Aliaga, que es Fruto de la Educación. La producción, acá tenemos no biografía de cada uno de ellos, me gustaría que lo veas. Lo que sí es importante es que Manuel Asensio Segura, él fue conocido como el padre del Teatro Nacional. ¿Ya por qué? Porque tiene una amplia producción dramática y porque sus personajes son más que todo personajes arquetípicos. Cuando digo personajes arquetípicos, quiero decir que son personajes que representan ciertas conductas, ciertos modelos. Un arquetipo es un modelo. Por ejemplo, ¿quién es el modelo de la vieja chismosa? Ñacatita. ¿Quién es el modelo, no, del militar fanfarrón? El sargento Canuto. ¿Quién es el modelo
¿no? De la madre impositiva, doña Rufina en Ñacatita. Así que son personajes arquetípicos, personajes modélicos, ¿ya? Por eso se le considera el padre del Teatro Nacional. Felipe Pardo y Aliaga, él fue conocido como el satírico limeño o también llamado el señor de la sátira, porque él destaca más que todo en la poesía. Tiene obras de teatro, pero destaca más que todo en la poesía, ¿no? Siendo su poema más conocido el famoso poema La Jeta del Guerrero. O también tiene un artículo llamado Un viaje. Un viaje. ¿Conocen la historia de Un viaje, no? Es la historia del niño Goyito. El niño Goyito, que muchos piensan de que es un cuento. No es un cuento. Es un artículo de costumbres que apareció en un diario fundado por Felipe Pardo y Aliaga. Y ese diario se llamaba El Espejo de mi Tierra. El Espejo de mi Tierra. Y tanta bronca se va a tener con Manuel Ascenso Segura, que cuando Felipe Pardo y Aliaga saca su obra su diario llamado El Espejo de mi Tierra, Segura saca su diario llamado Lima contra el Espejo de mi Tierra. Y Un viaje es un artículo de costumbres, o también llamado cuadro de costumbres, que nos habla sobre un hombre que lo llamaron Niño Goyito desde que nació y lo llamaron Niño Goyito hasta que se murió. Sí, tenía más de 50 años y lo seguían llamando Niño Goyito, Niño Goyito. ¿Ya? Niño Goyito. El Niño Goyito. Tenía que irse de viaje, irse a Chile, tenía negocios, ¿no? Tenía negocios que resolver, pero él siempre dilataba el viaje porque no quería salir de la capital. Estaba muy a gusto, ¿no? De esa manera, pero su presencia era importante. Sí o sí tenía que viajar. Y toda Lima fue una liorna, así es, porque el niño Goyito se va de viaje. Mandaron a hacer ropa de invierno, ropa de verano, no pastillas y un montón de cosas porque el niño Goyito se va de viaje. Sus hermanas se fueron al mismo puerto del Callao a hablar con el capitán para decirle que tenga mucho cuidado porque su hermanito no se puede marear. Toda Lima fue un caos hasta que llegó el día de la partida. Se fueron al puerto del Callao, no todos a llorar, a despedirse, le pidieron a su madre que lo proteja, sí, le encomendaron a su madrecita que había muerto, sus hermanas que eran su madrina de bautizo, entre lágrimas se despidieron. Y ese día, ese viaje, marcó un antes y un después en toda Lima. Así es, todo un hito, muy bien, Gianmarco, todo un hito en Lima. ¿No? La gente se preguntaba, ¿cuándo murió tal persona? No lo sé, pero sí te puedo decir que fue una semana después del viaje del niño Goyito. ¿Cuándo nació tal niño? No lo sé, pero sí te puedo decir que fue unos días después del viaje del niño Goyito. Sí, este artículo sirve para ridiculizar, ¿no? A la vieja aristocracia que se preocupa por tonterías como un simple viaje. Entonces, ¿qué representaría el niño Goyito? Representa a esta vieja aristocracia indecisa, ¿no? Y sumamente cobarde, que no puede tomar decisiones como un simple viaje. ¿Sí? Felipe Pardo y Aliaga está criticando a su propia clase social, que es indiferente y se preocupa por gollerías. La pregunta es, ¿por qué Felipe Pardo hace este artículo? Es que el autor se va de viaje. Él se va de viaje y se está despidiendo de esta manera tan graciosa, contando. Y dice, bueno, querido lector, así viajaban nuestros antepasados. Yo simplemente tomo mis maletas, hablo con la chica, me compro un boleto y bueno, nos estamos viendo. Sí. Pero San Marcos nos pregunta más que todo esta historia, la famosa historia de la vieja chismosa, entrometida, falsa beata, Ñacatita. Ñacatita es una comedia teatral en 4 actos, ¿no? Que tiene como tema principal la chismosería y alcahuetería de esta falsa beata criolla. La historia empieza con una discusión. ¿Quiénes discuten? Discuten un matrimonio, doña Rufina y don Jesús. Y esa discusión es bien graciosa. ¿Por qué? Porque cuando discuten, utilizan muchas jergas, muchos giros criollos y hasta refranes. Ya quiero que leas conmigo, ¿ya? La historia se centra más que todo en el matrimonio de Juliana. Juliana es la hija de este matrimonio. Juliana tiene 16 añitos y tiene la edad para casarse. La mamá quiere que su hija se case con don Alejo, un hombre que habla inglés, francés y que tiene modales europeos y que tiene embobada a la madre.
El papá no soporta a ese hombre, considera que es un fanfarrón, ¿no? Sí, que es un hazme reír en toda Lima. El papá quería, en cambio, que su hija se case con quién, que se case con el joven Manuel, que lo conocía, ¿no? Desde muy pequeño y que había ayudado a cuidar porque su amigo había muerto y una promesa que le hizo fue cuidar a ese niño. La mamá no quería porque decía, ¿no? Que es un pobretón. ¿Cómo es posible que mi hija tenga un hombre que después se arrepienta? No, 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 no. Y empiezan a discutir, ¿ah? Y así empieza la historia, con una mecha. En serio, una discusión, ¿ah? Es una discusión bastante graciosa. Quiero que leas conmigo cómo empieza la obra, ¿ya? Así empieza la obra. Doña Rufina y don Jesús es un matrimonio limeño. Toda esta historia sucede en Lima. Ah, y una cosa más. Esta obra teatral ñacatita cumple con las unidades teatrales. Salón, ¿cuáles son las unidades teatrales? Así es, Marco, muy bien. Tiempo, espacio, acción. Sí, unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. Unidad de acción. ¿Por qué unidad de tiempo? La obra, no, la obra se representa en menos de un día. O sea, el tiempo representado es menos de un día. Lo estoy poniendo en el chat, ¿ya? Unidad de acción. ¿Por qué unidad de acción? Porque una acción impulsa. Unidad de espacio, porque todo sucede en la casa, ¿no? De la familia limeña. Limeña criolla de Rufina y don Jesús. Una acción es porque todo es impulsado por todo fue impulsado por una acción. ¿Qué acción? El matrimonio de Juliana. Ya, ahí está, fíjate el chat. Cumple con las unidades teatrales. ¿Cómo empieza la obra? De esta manera. Don Jesús le dice a su mujer, ¿se te ha metido el demonio en el cuerpo, mujer? ¿No ves que no puede ser feliz ese matrimonio con don Alejo? ¿Pero qué he oído? ¿Y qué le dice ella? Cabal con él, sí, señor. ¿Un sempiterno hablador le quiere dar por marido? ¿Un sanguango con más de que mosita corrupta y más hueco con una petaca y llena de perendengues? ¿Un fatuo que rompe el día un par de botines registrando figurines de una u otra sastrería? ¿Un baboso? ¿Un dominguejo cuyo trato nadie estima y que sirve en toda Lima de hazme reír y de gracejo? Y Rufina le responde y que le dice, ¿qué? No encontraron más apodo para hacértelo deforme. Pues lo que han dado el informe, mienten hasta los codos. Les sobra pechuga a rojo para hacer malo lo bueno. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Querrán para yerno tuyo un mozo zarrapastroso, torpe, feo y andrajoso, cara de sango con yuyo. No, 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 señor. Ese tal Manongo no se casará con mi hija. Vaya y llene su vasija con agua de otro porongo. Y Jesús le responde, pero escucha mis razones, mujer de todas mis culpas. A ver si encuentras disculpas, a ver si encuentras disculpas en estas justas reflexiones. Sabes que Manongo es hijo de un hombre a cual aprecié y con el cual milité en el batallón de Fijo cuando fuimos con Pezuela al Alto Perú los dos. Y a él debí después de Dios la vida. Y su mujer le responde, uy, dale la muela. Tan decantado servicio, con usura le pagaste. Y don Jesús le dice, ay, mujer, nunca hay servicio que basta pagar tal beneficio. Muy poco antes de su muerte, como sabes, me llamó y llorando me encargó de ese muchacho la suerte. Yo entonces prometí tratarlo como hijo mío y he de mostrarle desvío sin justo motivo di. Y Rufina le dice, ¿acabó usted, don Jesús? Sí, ya acabé. ¿No está contenta? Pues bien, haga usted que no ha dicho ni chus ni mus. Mi hija no se ha de casar con un mozo estrafalario, de cuyo trato ordinario se tenga que avergonzar, no, ni con ningún homobono, que a su padre se parezca y que le engañen en brutesca. Y en eso Jesús dice, ay, se verá tal vez entorno. Porque en verdad la mamá es recontraterca e impositiva. Ya, algo muy llamativo de este fragmento, algo muy llamativo de esta escena 1. ¿Qué hemos visto acá, Salón?
¿No te das cuenta que el diálogo es bastante fluido? Y esta fluidez se debe a que encontramos aquí uso de palabras populares. ¿No te das cuenta que encontramos aquí no refranes como no ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo? ¿No encontramos aquí también no ciertas jergas, no cierto uso de demos criollo, como ese que dice cara de sango con yuyo? ¿Qué es eso? Cara de sango con yuyo. ¿No? O ese que le dice, no, no ha dicho ni chus ni mus. Es un juego de palabras, ¿no? En verdad la obra es bien graciosa. ¿Ya? Pero ¿cómo era don Alejo? ¿Por qué en verdad don Jesús no lo soportaba? Quiero que leas conmigo y te des cuenta cómo es don Alejo. Don Alejo llega a la casa caminando y en eso don Alejo dice, a ver, echemos antes el lente para ver quién anda ahí. Y en eso Rufina lo ve y ¿qué le dice? ¡Don Alejo! Y don Jesús dice, ay, este sinvergüenza. Y su mujer le dice, oye, hágame usted el favor de callarse. ¿No? Y Jesús le dice, ah, es un pillo. Y su mujer dice, oye, chitón, tenga usted más discreción. ¿No? Y don Alejo llega y se pone a hablar en francés, mira. Hola, es Monsieur con Madame. Y en eso don Jesús le dice, ay, soy capaz. Oye, baja la voz, le dice. Y don Alejo se arrodilla y se pone a saludar con afectación. A la orden. Y Rufina dice, ay, don Alejo, tanto bueno. Y este hombre sigue hablando en francés. Sans façon. Por mí no hay que incomodarse. Y Rufina le dice, ay, disparate, no señor, usted está aquí en su casa. Y él sigue hablando en francés. Merci, le dice. Ay, no hay de qué, le dice. Y en eso él sigue hablando en francés, ¿ah? Y le dice, ¿y cómo se va, madame? Y ella, que no sabe francés, le responde o intenta responderle. ¿Y qué le dice? Ah, pues no le he sabido hasta hoy. Con que usted vino el sábado, yo salí. No, 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 yo no hablo sobre eso. Le dice, digo, ¿cómo está usted? Ah, ahí tiritando la tos. Goma arábica con ella, o ipecuana, si no. Ahora hay muchos constipados. Y ella le dice, irritada de lo que estoy. Ah, entonces le dictamen que tome usted el pancerrot. Y cuidado y mucho abrigo, que de una muerte precoz nadie está libre. Mira, ahora es médico. Y en eso le dice, ay, así lo hago. Y hasta que no salga el sol, por favor, en cama, ¿ya? Ay, precisamente. Y él sigue hablando en francés. Très bien. Y don Jesús no lo soporta. Ay, lo sufro yo. Y ahora se pone como meteorólogo, porque le dice, ay, la estación está publiosa. Y el aire y ese frescor de las mañanas, ay, así es, le dice ella. Ahora don Alejo le habla a don Jesús, ¿ah? Y le dice, ¿y usted, monsieur guapetón? Sí, señor. No, ay, me alegro mucho. Gracias, le dice él. Y su mujer dice, prudencia, por Dios, prudencia, pórtate bonito. Y en eso don Alejo se pone a hablar de su ropa. Y escucha lo que dice don Alejo. Don Alejo dice, usted va de promené, según lo que estoy viendo, pero con capa. ¿Quién usa ya ese ropaje español? Parece que usted viviera en los tiempos de Godoy. Y en eso Jesús le dice, oye, yo me he visto como quiero. Ay, pero qué respuesta, ¿cuándo no? Le dice. Y en eso don Alejo le va a dar consejo de sastrería. Y escucha lo que le dice. No, póngase usted un Lord Raglan, que es el traje Commune Food, donde Rosá compré el mío y pintadito me salió. Me costó caro, es verdad, pero es el que sirve hoy de modelo en todo Lima. No, no es extraño, es que tengo yo un gusto tan exquisito y luego me ha dado Dios un cuerpo tan, ¿no es así? Y Rufina dice, ay, ¿quién lo duda? Sí, señor, ¿no? Y en eso Jesús dice, ¿habrá tanto mentecato? Por no escucharlo me voy. Hasta luego, mi señora, caballero. ¿No? Y él dice, Alejo dice, servidor. Al servidor, yo te comprendí bulto, conche. Así, ¿qué podemos ver acá? Que don Alejo es fanfarrón, ¿no? Es fanfarrón, ¿no? Es un hombre bastante insoportable, ¿no? Se pone a hablar de muchas cosas que cree saber, ¿no? Es un opinólogo, como los que abundan en Facebook, ¿ya? Sí. Así es, Valeria, por dos. Así es, don Alejo. Así es, don Alejo. ¿Ya? Y la muchacha, ¿ya? La hija de don Alejo, la hija de doña Rufina y de don Jesús se llama Juliana. Y Juliana tampoco lo soporta. Quiero que lea esta parte conmigo. Juliana llama, la mamá, Rufina llama a su hija. Y mira cómo trata la mamá a su hija, ¿ya? Seguro te vas a ver reflejada acá.
¿no? Le dice, Juliana dice, mamita, ¿usted me llamó? A buena hora que te apareces. Te llamé porque el señor ha preguntado por mí. Mamá, ¿por mí? Ay, pero qué contestación. Por ti, pues. ¿Por qué más ha de ser? Ay, mamá, pero como nadie me avisó. Ay, Jesús. Nunca ha de ser gente. No sé cómo te doy un pellijo que te aturdo. ¿Qué animal que eres? Por Dios, mamá. Ah, qué mamá ni sinvergüenza. No, ay, mamá, pero qué con... Caramba, pero qué condición. Y en eso don Alejo estaba allí, o sea, la mamá le grita frente a don Alejo, frente a invitados, como en tu casa. Y en eso don Alejo le dice, Madame, ne vos su paz, le dice, todo eso lo hace por pudor. Yo mismo yo a su edad era lo mismo. Mire usted, le cuento. Una ocasión andaba yo tras una dama como gorgojo en arroz, con el fin de que me diese un redesboaz en su maizón. Y al verla, se me dormía la mandíbula inferior. Y Rufina dice, ay, mira, el señor don Alejo dice que te ama. Ah, amor. Oh, en cuanto a caso, ni Orosmán, ni Orlando, ni Agamenón, ni todos los que han sentido el aguijón del amor, sufrieron el voraz fuego en el que arde mi corazón. Y Juliana le dice, agua, que este hombre está que se quema. Y don Alejo le dice, todo por ese arrebol. Sí, Julieta, mía Julieta. Ni siquiera llama Juliana, le cambia de nombre, la llama Julieta, Julieta. Más brillante está usted hoy que el lucero matutino, antes de que salga el sol. Más seductora que Venus, más robusta que Nenrod, y de más aprecio y valía que las minas de Tirol. Y Rufina dice, oye, contesta. ¿No? Y don Alejo dice, no, 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 déjela. Harto, dice su rubor, y además, quien calla, otorga. Y Rufina dice, ay, amigo, como esta niña, no hay dos. Es huraña como un gato. No sé a quién diablo salió, ¿no? Y ya se hace indispensable desterrarle esa amargor, ¿no? Usted, que es su esposo, está en esa obligación. Púlala, descortésela usted, repréndala, por Dios, porque su padre, ay, su papá, ay, no, 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 su padre es de tiempo de Guirior, usa capa. Ay, ni que entiende de gusto ni ilustración. Están pues, es un bonus vir. Eso, un alma de Dios, ¿ya? Y en eso don Alejo dice, bien, bien, bien. Quédame cuidado y yo haré de que Julieta lea a Rousseau, a Volnel, Pingal Lebrun, a Voltaire, Walter Scott, a Eloísa, a Belardo, a Ovidio, el barón de Humboldt, ¿no? A Cuscano, Lumbreras, el libro de la Pre, el Prospecto y otros autores modernos que hablan sobre educación. Y no, Rufina dice, muy bien, muy bien. Y en cuanto al canto, el baile y otras cosas así, para eso me pinto solo. No hay coreógrafo cual yo. A Bernardel y su esposa, a Maguín y a Mulot, los he puesto a hacer piruetas, 10 onzas contra un doblón. En el canto es donde yo hago furor. No lo digo por jactancia, pero tengo una voz que mirándola a mi lado no es más que un gallo capón. Y Rosicorsi no sabe ni lo que es un bimemol. El dúo de Belisario será nuestra primera lección, no que le dé a Julieta, pero aquí, entre nos, atiene usted este trocito. Y se pone a cantar, a cantar. Vedi questo pistola, si fughe una parola, vedi questo pistola caricata o de opale. ¿Y qué tal? Y Rufina que le dice, ay, bien, perfectamente bien, ¿no? Claro, y se canta en italiano. Y Juliana, ¿qué dice? Ay, caramba, que este hombre es tan simplón y no lo soporta para nada. Sí, no lo soporta para nada. Y Juliana, ¿no? Y en ese momento, ¿llega quién? Llega Ñacatita. Ñacatita, que es una falsa beata, o sea, una mujer que va a la iglesia, supuestamente a rezar, pero en verdad va a enterarse de la vida de los demás. Y Ñacatita llega y le dice, ay, hija, he estado, ¿no? En ayunas, rezando por las almas de Dios, ¿no? Ay, pero Ñacatita, por favor, come algo. No, 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 hijita, déjalo así nomás. Pero Ñacatita, por favor, come algo. Ya está bien, dame 5 panes, ¿no? Y dame 2 tabes para llevar. Sí, porque esa Ñacatita es más metiche, entrometida, ¿ya? Sí. Y en eso le cuentan, pues, ¿no? Lo que está pasando. Y Ñacatita le dice, ay, tenemos que conversar a esta muchacha, porque así nomás no se encuentra un hombre como estos, ¿ya? Porque nuestros compatriotas, entre pelea y pelea, están como gallina culeca, ¿no? Así que este hombre es un buen partido. Y lo mejor sería que no busques que tú ibas a checarse con este hombre, porque yo tengo unas vecinas que andan como unas placeras por la calle. Ay,
Sí, espero que no te pase lo mismo a ti. Ya, en serio. Intentan convencer a Juliana. Intentan convencer a Juliana y le dicen, no, escucha, hijita, ¿ya? El amor es como un niño pequeño. Al comienzo desagrada y fastidia, pero con el paso del tiempo le agarras cariño. Así que, y la mamá dice, nada que amor ni que pataratas. Sí, bien dice tu madre, ¿no? Bien dice tu madre, porque después el amor no, uno se olvida cuando está con hambre. Así que es muy buena la cosa. Sí, 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 sí. Así que cásate con él, porque tiene una casa, ay, su casa parece un relicario. Y da unas propinas que no lo digo no por sobona, pero ay, me dejó unas monedas y yo que ando así como santa, imagínate si fuera yo más monja. Intentan convencer de muchas maneras a Juliana, pero en verdad Juliana no ama a don Alejo, porque Juliana a quién quiere, al joven Manuel. Los dos están enamorados en secreto, ¿sí? Sí, Manuel, que de cariño le decían Manongo, Manongo, ¿ya? Oye, esa ya ni me preocupa, de todo se enamora, ¿ya? Sí. Ve un cómic y se enamora. Ya, bueno. Pero no ha visto a Eren. ¿Te refieres a Eren post-titán o pre-titán? Porque el Eren post-titán ya está fuertote. Sí, y al final no prenden ni el micro. Lo que dice Antonio por dos. Ya, y como te decía, ¿no? Ama a Manuel. Y Ñacatita, cuando se entera, les hace creer que los apoya. Y le dice, hija mía, ¿por qué no hacen lo que yo hice con mi primer marido? ¿Por qué no se escapan? Y son felices. Yo tengo una casita que si ustedes me la limpian y me pagan uno, y me pagan un poquito, yo se las presto, no tengo problema. No, sí, y los jóvenes le creen. No, y en eso Ñacatita habla con Rufina y le dice, hija mía, ¿por qué no te divorcias? ¿Por qué no haces lo que yo hice con mi primer marido? Me divorcié y mira, soy feliz. Tengo una casita, ¿no? Que si tú la limpias y me pagas una pensión, no hay problema, yo te la presto, ¿ah? Y en eso Ñacatita, ¿no? Que ya sabía de los planes de fuga, ¿no? Se lo cuenta a don Jesús. Y don Jesús los encuentra con las maletas hechas. Dice, ¿qué es esto? Don Manuel, ¿cómo es posible que usted me trate de esa manera? Yo que creía mucho en usted y lo defendía, y mira cómo usted se van a escapar. ¿Qué es esto? Y en eso llega Rufina. Y cuando Rufina llega, piensa que don Jesús tiene que ver en ese intento de fuga. Y doña Rufina está tan amarga que se va a divorciar de su esposo. Se va a separar, ¿no? Y va a imponer el matrimonio, ¿no? A su hija. Y en ese momento de tensión, en ese momento, ¿no? Donde todo ya está grabado, llega un amigo de la familia. Llega don Juan. De manera inesperada, en serio, el poder del guión, ¿eh? De manera inesperada llega don Juan, ¿no? Buscando a don Jesús, porque le trae una carta de su amigo. Y dice, hey, don Jesús, ¿cómo está, amigo mío? Le trae una carta de un amigo nuestro que está, ¿no? Que está, oye, pero ¿qué veo? Don Alejo, pero qué buena suerte la mía, don Alejo. Le tengo una carta de su esposa que está en el Cusco. ¿Esposa? Sí, don Alejo estaba casado. Don Alejo era provinciano. Don Alejo ya tenía una familia en provincia. Y en eso todos dicen, ¿esposa? Sí, esposa. Y en eso don Alejo dice, no, 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 todo es una traición, una mentira. Y don Juan le dice, ¿qué cosa, don Alejo? ¿Vas a mentir usted en mi cara? Yo conozco a su mujer. No, pero no, 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 es mentira. No fue un atraco, me obligaron. ¿Cómo que obligaron? No entiendo, ¿me pueden explicar? Dice don Juan. Y en eso don Jesús le dice, lo que pasa es que este hombre, no, era un santito y se iba a casar con mi hija y mi mujer iba a ser su madrina, pero mírenlo pues, mírenlo, ¿no? Y al final lo terminan votando a don Alejo. Y Ñacatita también la votan. Y esta parte cuando votan a Ñacatita es bien graciosa. Quiero que leas conmigo, ¿ya? Ñacatita dice, uy, y ya es tarde. Acá está, ya lee conmigo. Uy, ya es tarde, perdí el jubileo. Ay, por estarme acá metida. Y en eso don Jesús, el papá, le dice, señora, no, a su amigo Juan, ahí lo tiene don Juan, miren, esta es la santita, la hidra, ¿no? Y Catita dice, adiós, ay, adiós, pues hija, uy, es tarde, nos vemos hasta mañana. Y Julián dice, maldita, ¿no? Y Jesús, el papá, le dice, escuche usted, mi señora, mi señora, mi señora del Carmen, del Rosario, ay, pero habrá manía de esta gente, ¿no? Y Jesús la amenaza, cuidado como en su vida,
vuelva usted ni por candela por aquestas cercanías, porque si por su mala estrella así no lo verifica, se expone usted que le manda a dar una paliza. Vaya usted a enredar al diablo. Y Catita le responde, ¿qué? ¿Y usted será el enredista? Y Jesús le dice, salga usted de acá. Y Catita le responde, guagua, habráse visto, están guigua. No, esto es lo que me faltaba. Y Jesús le dice, silencio, anda usted deprisa. Y Catita le responde, vaya, es usted muy indecente, a donde no cause grima. ¿Yo para qué necesito de usted en su familia? ¡Judío! ¡Descomulgado! Y el amigo, don Juan, el amigo, le dice, señora, por favor, váyase usted, mi querida. Y Catita le responde y dice, ¿y usted? ¿Quién ha dado venda a este entierro? ¡Cochinas! Por eso Lima está así. Ya sabes, Dios la castiga. Por cuenta de ella nomás, de repente no hay una ruina. O con más violencia que antes, vuelve a fiesta barbaridad. ¡Escandalosas! Y Juan le dice, señora, basta de majaderías. Quite que me da calor. Señora, por favor, no se ponga usted. Y Catita le responde, ¿no? Mejores habían de ser. No tan sucias, tan mezquinas. ¿No? Y Jesús dice, vamos, váyase usted a la porra. Espantapajos, sin camisa, muñecón, Matusalén. Y Catita se va insultando a todo el mundo. ¿Ah? En serio, y esa ñacatita es recontra sinvergüenza. Y lo gracioso es que no cae mal. O sea, lo genial del estilo de Segura es que construye un personaje que termina siendo tan típicamente limeño y con un lenguaje tan popular que no cae mal. No cae mal a pesar de que es una mujer que simplemente busca su conveniencia, nada más. Y la obra termina, después de que don Alejo y ñacatita fueron echados, Rufina, la esposa, está avergonzada, está avergonzadísima. No sabe dónde poner la cara, iba a valorar, ¿no?, el futuro de su hija. Y con la ayuda de don Juan, el amigo, ¿no?, don Jesús logra perdonar a su mujer. Dice, mujer, ven para acá. Hijos, abracen a su madre. Y tú, mujer, abraza a tu esposo. Ya, abraza a tu marido. Pero escucha, querida Rufina, la mayor satisfacción es esta. Ah, pues nace del corazón. Toda otra cosa es pamplina, un absurdo, una ilusión. Desconfía en adelante del que ostenta beatitud y de todo hombre pedante que nunca fue la virtud ficciosa ni petulante. Y Rufina dice, gracias, gracias, a partir de ahora haré que todos me vean callada y sumisa a tu lado. Y en eso Mercedes, la criada, dice, ay, ojalá no sean promesas de enamorado. Sí, y así termina la famosa historia de ñacatita. Ya, ñacatita. Sí, ñacatita es una obra teatral muy importante porque al comienzo, cuando ñacatita apareció, ya, ñacatita fue tildada de vulgar y la obra fue prohibida. En serio, la obra fue prohibida porque decían, ¿cómo es posible de que esta obra no tan vulgar e indecente se presente ante esta gente? No, no, no. Y sabes qué, por eso que la obra se va a representar 11 años después, ¿ah? Fíjate acá. La primera vez que salió ñacatita fue en 45, perdón, en 1845. ¿Ya? Y fíjate acá, arribita, mira. La primera vez que se presentó fue en 1845. Tuvieron que pasar 11 años, 1856, para que la obra sea reestrenada y sea alabada, ¿no? Alabada y sea reconocida. ¿Quién se dio el trabajo de hacer de que esta obra sea reconocida? Ricardo Palma. Don Ricardo Palma Soriano. ¿Por qué? Lo que pasa es que Ricardo Palma no solamente era un escritor tradicionalista, sino que también era un lingüista. Y Ricardo Palma defendía mucho, ¿no?, el castellano de América Latina. Ricardo Palma tiene un libro llamado Neologismos y Americanismos, en el cual defiende el uso del castellano de América Latina. Y ñacatita representa el demos popular. Ñacatita representa el habla criolla. Por eso es que Ricardo Palma se pone a estudiar y a hablar favorablemente de esta obra, porque no solamente cuenta la historia de una vieja chismosa, sino también me representa la forma de hablar de los limeños del siglo XIX. Por eso es que la obra es tan importante dentro de nuestra tradición, ya, ñacatita. Y Ricardo Palma y Segura van a tener tan buena amistad que los dos van a hacer una obra de teatro juntos. Ricardo Palma y Manuel Asensio Segura tienen una obra llamada El Santo de Panchita. Ya, El Santo de Panchita, ¿sí? Y bueno, querido salón, el tiempo nos ganó. ¿Ya? Nos queda romanticismo, que la próxima semana, sí, la primera media hora te hablo de romanticismo, hablaremos de Ricardito Palma, pero igual te envío el material, ¿ya? Para que lo revisen y lo lean.
Ya, y si quieres ahondar un poco más en el costumbrismo, aquí hay un libro muy importante. El costumbrismo en el Perú, de Jorge Cornejo Polanco. ¿Ya? Sí. He reordenado mi biblioteca. ¿Se han dado cuenta? Ya, aquí nos quedamos, chicos. Cuídense bastante.